miren qué hermosa capilla. Se nota los aires de abandono y arriba, no sé si logran ver, pero arriba está la cruz. Es bastante enigmático, da un poco de miedo. Me imagino de noche andar por acá. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy me encuentro en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Perquenco. En muchos de los fundos que existen en el sur de Chile existe uno muy especial. Uno que de verdad vivió la gloria, momentos de grandeza que se ven reflejados en sus construcciones, pero también llegó a vivir momentos de penuria. Me refiero al Fundo Parlamento, que es el cual te voy a mostrar el día de hoy, y que la verdad yo cuando me enteré que existía este lugar me llamó bastante la atención, quise de inmediato venir para acá y bueno, acá estoy el día de hoy para que lo recorramos juntos y les muestre y les cuente un poco la historia de lo que sucedió allí y también en su patio, digamos muy cercano, unos 300 metros, 50 metros donde se encuentran las casas, sucedió uno de los pactos más importantes a nivel mundial. Y bueno, el día de hoy te lo contaré. Así que vamos para el Fundo Parlamento, hijos de la Pachamama. Pero amigos, viene un auto. Sí, viene un auto. Amigos, me encuentro en Perquenco. Se quedó parado. Me encuentro en Perquenco. Es una comuna chiquitita de no más de 7.000 personas. Paré un poco en el vehículo porque sí quiero que conozcan también un poquito la comuna de Perquenco. No son más de 7.000 personas, como les digo, y se ubica aquí en la región de la Araucanía, entre Temuco y Los Ángeles, para ser más exacto, entre Victoria y Lautaro. Esperen, voy a correr un poco porque viene el auto. Ahora vamos a ir al Fundo Parlamento y quiero que se den cuenta cómo quedó detenido en el tiempo, cómo está el día de hoy. Ahora que ya se ubicaron en el contexto, en el lugar del mapa en el que nos encontramos, vamos hacia el Fundo Parlamento. Y bueno amigos, ya estamos llegando, creo que este es el lugar, la verdad que no sé si se paga entrada, no sé si se entra nomás, la verdad que no sé mucho, solamente sé la historia y es la que les quiero contar ahora. Miren, ahí se nota un poco cómo están las casas totalmente antiguas, cómo quedaron paradas en el tiempo. Y esto les quiero mostrar ahora. Hemos llegado, miren, no sé si se alcanzan a dar cuenta hacia atrás, es como que si estuviésemos en el lejano oriente, no, lejano oeste, algo así, de verdad, es como un mini pueblito, pero muy antiguo. Parece que hay personas allí porque se ve un auto, golpeé la puerta intentando pedir permiso, pero no salió nadie, quizás están durmiendo, no lo sé. Pero bueno, si es que sale alguien, le pedimos permiso. Quiero ir primero a adentrarme un poco más a la orilla del río para comenzar allí, porque allí comenzó todo. Es el lugar más antiguo de donde viene el nombre de este lugar. Así que nada, vamos para el río Quilín. Comienza así amigos, era ya el año 1641 y el ejército de la corona española ya llevaba más de 100 años luchando en este lugar, por lo tanto su ejército ya estaban bastante agotados, ya que los mapuches eran bastante hábiles en la guerra y tenían muchísima resistencia. Es por eso, el 6 de enero de 1941, españoles y mapuches acordaron poner fin a la guerra y llegar a la paz definitiva. En este tratado los españoles reconocieron que esta tierra era mapuche y que iban a dejar como frontera natural el río Biobío. Este tratado para los mapuches también significaba poder seguir viviendo regularmente en paz.
Y bueno amigos, hemos llegado a la orilla del río Quilín, en la parte alta, la única loma que se observa a la redonda y en donde debería haber sido que se realizó el Tratado de Quilín en 1641. El único vestigio que existe hoy en día es un dibujo que hicieron los españoles de la época, en donde se observa a los españoles y mapuches realizando el Tratado de Quilín. Ese dibujo se debería haber realizado en el lugar que nos encontramos acá. Miren, voy a dar un poco vuelta a la cámara porque si me grabo para acá se me ve la cara muy demasiado oscura. No sé si alcanzan a ver la loma que se observa allí. Bueno, ese sector exacto aquí a la orilla del río Quilín es donde debería ser que se hizo el Tratado de Quilín. Es lo que más se asemeja al dibujo que realizaron y quizás piensen que aquí solamente había un general y un lonco mapuche, pero no amigos, lo que sucedió aquí fue bastante grande. Por el lado español llegaron 1376 soldados, sin incluir los más de 1000 auxiliares que existían en el lugar. Todos ellos bajo el mando del gobernador Francisco López de Zúñiga. Todos fueron recibidos aquí en este lugar preciso por el gran Toqui Lentur junto a Buta Pichún. Adivinen con cuántos guerreros. Unos 4000 aproximadamente, sumando todos los mapuches que habían en este lugar. Por la costumbre que tenían los mapuches, no hubo firmas de por medios en el tratado, sino que fue un tratado solo de palabras y de gestos amistosos, también con entrega de algunos regalos por ambas partes, pero lo más importante de todo esto es que el pueblo mapuche pasaba desde ese instante a ser un pueblo libre. Si lo pensamos más fríamente amigos, en esta precisa lomita pequeña ocurrió un hecho histórico a nivel mundial. La única vez que un pueblo originario logra vencer a un imperio que pretendía imponer su poder colonial. Aquí se firmó la paz, aquí los españoles dijeron ya no damos más, ganaron la guerra mapuches, quédense con su territorio, desde el Biobío para abajo es todo de ustedes, déjenos tranquilos a nosotros para arriba. Nosotros no los molestamos más. En 1641, ese mismo año, Márquez envió las cartas al rey Felipe IV de España, quien las recibió y ratificó el pacto un 29 de abril de 1643. Obviamente, los barquitos se demoran en llegar a Europa. Y el texto fue incluido en el libro de tratados de la corona. Y esto ya daba por finalizado y oficializado, con nivel de formalidad, algo inédito en un pueblo indígena de América. Quizás amigos ahora entiendan la importancia de esta pequeña lomita aquí en las orillas del río Quilín. Aquí fue un hecho histórico que muchos chilenos no tenemos idea, la verdad. Muchos pensaron que aquí terminaría la guerra para los mapuches, pero en los 200 años siguientes, 300, seguirían una treintena de tratados más. El pueblo mapuche seguiría luchando hasta el día de hoy. Es un pueblo bien aguerrido, con mucha resistencia, invencible a mi parecer. Miren amigos, acá podemos ver, se nota el paso del tiempo, miren. Wow, esto será hongo, será humedad, no lo sé, pero miren lo duro que está la cerca de este lugar. Y si miramos para allá, miren de fondo, tremenda mansión que tenemos. Esta no es la casa principal, seguramente era el galpón que se utilizaba en la época. Es gigante y hecho todo con ladrillo. Miren, ahí está la puerta, creo que se puede observar para adentro. Tiene candado, por lo que me doy cuenta. Wow, claro que sí, está lleno de fardos compactos el día de hoy. Debe ser para los caballos actuales, pero aquí se nota que tenían encerrados caballos. No sé si se logran dar cuenta para allá. La construcción realmente es gigantesca, no sé si lo alcanzan a ver para arriba. Era el establo del Fundo Parlamento. Ahora lo tengo 100% confirmado. Uy, andan unos tábanos aquí que pican fuerte.
1893, Enrique Perry Willis compró este gran fundo. Primero instaló una pequeña casita y luego un establo. El nombre que escogió para este fundo fue el Parlamento, en alusión al gran tratado que se hizo muy cercano del lugar en donde me encuentro. Un tratado que fue conocido como las Paces de Quilín, el que las acabo de contar, de los mapuches junto a los españoles. Unos 500 metros al sur nos encontramos con el lugar exacto en donde sucedió este tratado. En 1902 el fundo comenzó a ser levantado tal cual lo conocemos el día de hoy, cuando llegó la familia Castellón. El fundo comenzó a tener más galpones, bodegas, un club deportivo con canchas y además zona de combustibles. Imagínense que también llegaron a tener su propia capilla. Construyeron una capilla pequeña para que la gente que trabajaba en el fundo pudiese ir y congregarse en su religión. Obviamente, nombrando todas estas construcciones, no puedo dejar de lado la principal, que es la hermosa casa principal que tenía este fundo. Miren amigos, desde acá se observa un poco más la grandeza del establo. Miren, tremenda construcción, y no es algo de madera, sino que son puros ladrillos. Y wow, por acá al frente nos encontramos con el Club Deportivo Parlamento. Como se pueden dar cuenta allí. Me asusté, había una gallina ahí, no sé si la alcanzan a ver. Miren, ahí está la gallina con sus pollitos. Me asustó la verdad, allá va. Hasta el día de hoy perduran las letras aquí, Club Deportivo Parlamento. Este era el club deportivo que tenía el lugar. Y como se pueden dar cuenta, también está en condiciones de abandono, podríamos decir. Si nos metemos por acá, podemos ver cómo la madera se ha ido doblando y está un poco descuadrado. Lo que más llama la atención es que ahí tenemos el club deportivo y por el lado de acá tenemos el galpón o potrero o ¿cómo se llama? Establo. Y si nos damos cuenta, para allá está todo muy cerca. Por eso les decía que es como un mini pueblito en donde tenemos todo cerca. Por allá puedo ver los combustibles. Miren, allí está el sector de combustibles. Quizás aquí dejaban autos, no sé si en esa época habían autos o quizás carretas. Y por aquí el sector de combustible. Bueno, si tenían combustible quizás era para los autos. Y miren para acá, ¿cómo no dejar de lado esta belleza? Qué hermoso muro. Y miren la puerta, qué elegancia. Miren arriba, todo totalmente abandonado hoy en día. Y aquí tenemos la puertita. Y para allá la reja que les comentaba recién. Miren para allá. Otro cerco más de quizás para los animales. Pero detalles como esta puerta es lo que les nombro que marcan la diferencia. No es cualquier fundo, era un fundo muy pero muy hermoso en aquella época y el día de hoy solo quedan vestigios de él. En 1934 el fundo continuó creciendo aún más y ya sumaba 4.500 hectáreas. La familia Cauciño había adquirido cerca el fundo Los Quiques y es aquí donde comienza la influencia y la elegancia que hasta el día de hoy se observa aquí en el fundo Parlamento. Sus jardines laberínticos de ligustrina, por ejemplo, el diseño de las casas, el diseño de todo. Todo inspirado en la gran mansión que tenían los Cauciños allá en Lota. No sé si habrán visitado el Parque Cauciño en Lota, es realmente hermoso. Algo similar, pero en una escala menor, es lo que sucedía aquí en el fundo Parlamento. Amigos, y ahora aquí caminando por el fundo Parlamento, miren lo que tengo a mis espaldas. Comienza desde allá, dobla por acá, dobla para adentro, sigue para allá y por allá está la entrada principal. Quiero que hagan un juego y se pongan en el tiempo en que esto era un lugar hermoso. Miren, tiene palmeras, pinches tábanos, pero era un lugar precioso. Miren, hemos llegado al punto de acá, quizás desde acá se observa un poco mejor lo que es el fundo Parlamento. Allá tenemos el galpón, sector de combustible, la oficina y la gran casona. Miren qué hermosa.
No sé cómo expresarlo, es una casita muy linda, gigantesca, pareciese como que si estuviésemos en otro país, de verdad. Es algo que, no sé, lo encuentro precioso. Miren la puerta que tenía y la entrada al jardín. Se nota que era un jardín muy pero muy bonito. Miren, acá está la puerta con diseño, obviamente muy elegante. Y para allá la entrada, el jardín, la pequeña escalera que se ve en el fondo, por allá tapado en pasto el día de hoy. Y la casa hermosa, preciosa, pero también muy abandonada. Me encantaría entrar a la casa, amigos, pero la verdad es que está todo muy bien cerrado y bueno, la verdad es que a veces es mejor así para que la gente no entre y haga maldades o se robe cosas. Y miren, por el sector de acá, qué hermoso paisaje que tenemos para allá. Es como un camino de puros árboles para relajarse, es para venir y leer sus libros. Y por acá, no sé si se logran dar cuenta, pero hay una piedra, aparte de los tábanos, miren, no sé si lo alcanzan a ver, se arrancó, está lleno de tábanos y eso molesta bastante. Miren, por allá tenemos la piscina. Miren lo gigante que era el fondo y lo hermoso también. ¡Wow! Una piscina totalmente abandonada al día de hoy. Estaba aquí abajito de los arbolitos quizás para no quemarse y aquí nadaban y de todo. Tenemos otra puerta que da hacia allá, no sé lo que habrá hacia allá, pero qué hermosa la puerta también. Todos los diseños de este lugar son realmente hermosos. Esta es la diferencia con muchos otros sitios que aunque esté abandonado, aunque esté todo negro por el musgo, sigue siendo hermoso. No es necesario estar en la época. Con solo ver esa tremenda piscina, con solo ver esas puertas preciosas con estilos únicos, sigue siendo un lugar precioso. El tiempo pasó aquí en el Fondo Parlamento y la familia Castellón vivió su vida e infancia en este lugar. Todo hasta la muerte de Javier Castellón. Y sumándole también que luego vino el terremoto de Valdivia en 1960, el Fondo Parlamento ya no volvió a ser lo mismo. Luego comenzaron las expropiaciones de fondos, luego de la reforma agraria de 1970, y desde ese instante el fondo ya definitivamente murió. Fue tomado por diferentes personas y en 1963 los militares lograron recuperarlo, pero ya el fondo presentaba muchas deudas, algo que fue imposible de pagar y se tuvo que ir en venta. Fue así como llegó a manos de la familia a la que el día de hoy pertenece, la familia Caminondo. El día de hoy está en total abandono este lugar. Miren el techo, allá no sé si será un molino o algo así. Esto de verdad tenía mucho movimiento, tanto así que hasta el mismo presidente Eduardo Frei Montalva vino a quedarse a este lugar. También por las entrevistas que vi en YouTube de personas que hasta hoy en día, hace un año atrás, visitaban nuevamente el fondo. En entrevistas ellos decían que eran felices en este lugar, que no había diferencia entre el patrón y los trabajadores, que era como todo una familia aquí. Bueno, si es que ellos los dicen que son los principales actores, quiere decir que la armonía en este lugar se vivía. Eran felices las personas que trabajaban y a la vez que vivían en el Fondo Parlamento. Yo nací en este lugar, pasamos los días más bonitos aquí. Era una convivencia muy buena entre patrones y trabajadores. El lugar era un lugar maravilloso, un parque, las casas. Amigos, pero esta casona también tiene su leyenda. No es solamente una casa bonita, sino que también tiene una historia detrás. Muchas de las personas que han trabajado en el lugar, ex cuidadores, también algunos turistas o personas que han pasado, aseguran y afirman que no está 100% deshabitada, sino que siempre han visto a 3 niñas jugando de un lado para el otro en esta casa. Le llaman las 3 princesas y según las personas que la han visto describen que son niñas de pelo rubio largo con vestido blanco que se encuentran jugando dentro de la casa. Lo más impactante es que esta casa no ha sido habitada hace aproximadamente 40 años. Hay un sector en la parte de atrás en la que vive un cuidador, pero la parte de acá está 100% deshabitada. Es por eso que la leyenda llama tanto la atención y muchas personas aseguran que son niñas fantasmas que se le aparecen a la gente. Por el momento a mí no se me han aparecido, pero quizás en alguna de las tomas que haga ustedes la logren ver.
Luego de haber recorrido el Fundo Parlamento, nos queda la última construcción en el lado de acá, por lo menos que se vea a la vista, y es la capilla. Miren qué hermosa capilla, se nota los aires de abandono, y arriba, no sé si logran ver, pero arriba está la cruz. Es bastante enigmático, da un poco de miedo, me imagino de noche andar por acá, pero a la vez es hermoso. Miren una pequeña capilla aquí en medio del campo, en medio del fondo. Qué lindo, la verdad, qué lindo, de verdad, muy bonito. Ellos venían desde sus casas de allá y venían para acá. Miren, acá tenemos un pequeño cerco que está abierto aquí para la entrada, se nota aquí el camino de entrada. Y la capilla, que es bastante pequeña, de madera, miren para arriba. Y la reja también muy elegante y bonita, pintada de azul. Y el día de hoy se encuentra cerrada con candado y una gallinita ahí. Veamos para adentro cómo se ve. Permiso. Wow, está en total abandono. No sé si logran ver arriba, amigos, el techo. Solamente quedan algunos pedazos de tabla y allí están las banquitas donde la gente se sentaba a rezar. Tiene un diseño muy bonito al final, no sé si lo logran ver allá, una cruz en la pared. Con esto se dan cuenta, amigos, que no es cualquier iglesia, sino que aparte de ser bonita por fuera, también es bonita por dentro. Tiene un diseño muy hermoso, miren, así se ve por al lado. Quería mirar por la ventana, pero no llego, soy muy enano. Están bastante altas las ventanas. Mido 1,70 por si acaso. Realmente mágico, único, visitar estas instalaciones totalmente abandonadas aquí en medio del campo. Un fondo hermoso, la verdad. Espero que les haya gustado. Le doy las gracias a la camarógrafa del día de hoy, mi polola, que me acompañó. Le doy las gracias a los que me apoyan en Patreon, a los que están unidos. Y no olviden suscribirse, amigos, para que conozcan los otros videos que grabé por aquí por la Araucanía. Es totalmente gratis suscribirse, solamente le dan a suscribir, la campanita, y ya está listo. Viene un tractor allá, así que nada, me voy a ir antes que me atropellen. Cuídense mucho, hijos de la Pachamama, y nos estamos viendo el próximo video con un video nuevo. Ah, no, nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama, me voy que viene el tractor.